Dios le bendiga a todos. Un saludo especial a todos los que nos siguen a través de su canal Palabras de Aliento. En el día de hoy tenemos un tema de mucha ayuda, edificación espiritual para todos ustedes, titulado La verdadera santidad. El concepto de santidad ha sido malentendido por mucho tiempo y mucha gente, cuando le hablan de un santo, interpretan que es una persona ya muerta a la cual se le prende vela. Sin embargo, cuando nos vamos a las Escrituras, vemos que el concepto de santidad es muy diferente a ese. La santidad es la cualidad de aquel que vive una vida apartada del mal y del pecado para agradar al Señor. De hecho, la Biblia, la palabra de Dios nos dice que nuestro Dios es santo, es decir, que la santidad es una de las cualidades de Dios. Si nosotros vamos a 1 de Pedro capítulo 1, verso 14, dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia. Es decir, esos deseos pasados, esa vida pecaminosa que llevábamos antes, dicen, no se conformen a ella. Dice el verso 15, sino como aquel que les llamó es santo, es decir, apartado del mal, como aquel que les llamó es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Y fíjense que aquí la santidad es mucho más que un día o una semana al año. Es un concepto relacionado con nuestra forma de actuar diaria, nuestra forma de vivir. Otras traducciones dicen, sean santos en todo lo que hacen. Es decir, que el concepto de santidad es mucho más, o sea, va más allá de lo que por lo general uno tiene entendido o lo que la gente piensa. El concepto de santidad se asocia a todo lo que hacemos en nuestro diario vivir. Y dice el texto, como Dios es santo, así también seanlo ustedes. Porque escrito está, dice el verso 16, sean santos porque yo soy santo. Dios espera que le imitemos en este particular. Y que como Él es santo, así también nosotros lo seamos. Siempre, en toda nuestra manera de vivir. Jesucristo vivió una vida santa en esta tierra. Y la vida de Cristo es una vida que nos llena realmente de satisfacción ver lo que Jesucristo hizo. Es algo que admiramos. Es un ejemplo que al verlo nosotros decimos, pero ¿cómo es posible? Pero más que admirarlo, el Señor espera que nosotros imitemos el ejemplo de Cristo. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Fíjense que el sacrificio de Cristo fue para dejarnos un ejemplo. Así que Dios espera, Jesucristo espera que nosotros tratemos de imitarle en este particular. ¿Y en qué debemos imitarle? ¿Cuál fue la vida de Jesucristo? Dice el verso 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cristo ni pecó, ni engañó, ni mintió, ni se llenó de odio contra nadie. Dice el verso 22, el 23 dice, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Gloria al Señor. Cristo hizo todo esto por nosotros, y para ello tuvo que venir a este mundo corrompido, lleno de maldad y de odio, para vivir una vida santa. Una vida santa. Y vivió en este mundo santo, sin mancha. Vivió en este mundo sin contaminarse a pesar de lo que había en su entorno, hasta que murió en la cruz, para que nosotros por sus heridas fuéramos sanados. Así que el sacrificio de Cristo no fue en vano. Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. La santidad es una forma de vida, la cual debemos perfeccionar día a día. Es posible perfeccionarla. Si nosotros vamos a 2 de Corintios capítulo 7, dice así que, amados,
puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fíjense cómo el texto nos invita a que nos limpiemos de toda contaminación de la carne y del espíritu, para perfeccionar así la santidad. La palabra de Dios nos habla de santidad porque la santidad es un requisito imprescindible para entrar al cielo. Así es, amigos oyentes. Si queremos estar con Dios, si queremos vivir con Dios por la eternidad, tenemos que ser santos aquí en la tierra. Y así lo dice Hebreos capítulo 12, verso 14, cuando dice, sigan la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Recuérdense que la santidad es vivir una vida apartada del pecado y de la maldad para agradar al Señor. Y esta es posible. Y usted dirá, ¿y cómo lo logro? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo puedo lograr? Y el camino es simple. El camino es Cristo. Con esa sola palabra respondemos su pregunta. Cuando Juan el Bautista vio a Jesucristo, dice Juan capítulo 1, versículo 29, que él lo presentó de la siguiente manera. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que impide que tú y yo seamos santos es el pecado, amigo oyente. Y Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú y yo podemos ser santos. Es cuestión de que nosotros nos dispongamos a cambiar. El día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, los apóstoles predicaron un discurso, un mensaje, donde le demostró a los judíos que ellos habían crucificado a Cristo y que ellos eran pecadores por haber hecho esto. Y ellos, reconociendo que lo que los apóstoles le decían era cierto, dice Hechos 2:37 que se compungieron de corazón y le preguntaron a ellos, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cómo podemos cambiar esa realidad? Sabemos que hemos fallado, que somos pecadores. ¿Cómo podemos cambiar esa realidad? Y yo sé que hay muchos amigos que nos ven y nos escuchan y están convencidos de que son pecadores y que necesitan cambiar esa realidad para que pueda llegar a su vida la santificación, para que Cristo pueda hacerlo santo. Y la respuesta para usted, amigo oyente, es la misma que los apóstoles le dieron a aquella multitud que preguntó. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Ahí está la respuesta. ¿Tú quieres ser santo? Ven a Cristo. Entrega tu vida a Él, arrepiéntete de tus pecados y a partir de hoy disponte a caminar con Él, a caminar a su lado, a imitar su ejemplo. Cuando tú haces esto, el Señor te añade a su iglesia. Hechos 2:47 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y la palabra iglesia está muy relacionada con la palabra santidad. La palabra iglesia lo que significa es los llamados fuera. Así que la iglesia está compuesta por un grupo de personas que han sido lavadas por la sangre de Cristo y han sido santificadas por Cristo. Tú puedes hacerte santo y pertenecer a esa iglesia santa que el Señor viene a buscar. En Efesios capítulo 5 hay una enseñanza para los maridos, pero implícitamente allí se habla de la iglesia de la siguiente manera. Efesios 5:25 dice, maridos amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Miren que el texto aclara que el amor de Cristo hacia la iglesia, que somos tú y yo, la iglesia son las personas, no es el edificio. El amor de Cristo por esas personas que habían de salvarse a través de Él, el amor de Él fue tan grande, dice, que se entregó a sí mismo por la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gloria al Señor. Dios quiere santificarte. Dios quiere limpiar tus pecados. Dios quiere que tú vivas una vida conforme a Él en este mundo de pecado, pero que tú puedes vivir siguiendo el ejemplo de Jesucristo. En este día te hacemos el llamado. Deja el mundo, deja el pecado y ven a Cristo.
para que Él te santifique, para que Él te justifique. Él no vino a morir para que veamos, ay, mira, murió un mártir, qué bien. No, Él vino a morir en la cruz para que tú y yo imitemos su ejemplo. Y Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Y como dijo Juan el Bautista, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, amigo, si tú quieres practicar, si quieres vivir la verdadera santidad, en este día te hacemos la invitación. Ven a Jesucristo, entrégale tu vida a Él, sigue su ejemplo. Dios quiere santificarte, depende de ti. Dios te bendiga.